Buenos días, sean bienvenidos a este espacio informativo. A continuación vamos a escuchar palabras del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en conferencia en Palacio de Gobierno. Adelante. Está en una etapa crucial en los alegatos orales allá en el Tribunal de La Haya. Alegatos orales en los que todos coinciden, la posición boliviana, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico, refleja una solidez fundada en la razón, en la justicia, en la forma como nuestros representantes allá en La Haya se han destacado en la exposición de los argumentos de todo tipo que Bolivia ha manejado en ese alto tribunal, en momentos en que la unidad de los bolivianos y las bolivianas se ha convertido en un imperativo para lograr nuestro objetivo de retornar al Océano Pacífico, en momentos en que el clamor del pueblo tiene que ver con este objetivo nacional, el de la demanda marítima, que ha sido expuesto de manera tan brillante allá en tierras europeas. En esos momentos no faltan quienes, tratando de pescar en río revuelto, lanzan voces opositoras que intentan confundir a la opinión pública. Algunos medios de comunicación han reproducido en el día de hoy lo que se ha denominado una opinión emitida por un Consejo Europeo respecto de la reelección en Bolivia. Y lo han hecho replicando a su vez una voz opositora, la del señor Jorge Quiroga, que incurre en varias imprecisiones y en no pocas falsedades. Para empezar, uno debe preguntarse ¿qué es esta denominada Comisión de Venecia? Que, repito, algunos medios la presentan como si fuera un brazo técnico jurídico de la Unión Europea, como si fuese un espacio institucionalmente integrado de lo que es la Unión Europea, y que por lo tanto su opinión, porque estamos hablando de eso, nada más que de eso, sea la de una unión conformada por más de 40 países. Lo primero que debe decirse es que es absolutamente falso presentar a esta denominada Comisión de Venecia como si fuera parte de la estructura de la Unión Europea. Es una instancia totalmente distinta a la estructura de la Unión Europea, desde el punto de vista jurídico-institucional, desde el punto de vista pluriestatal, desde el punto de vista económico y social. Esa denominada Comisión de Venecia, que se llama así por el lugar, la ciudad donde se reúne 4 veces al año, es una entidad que fue creada en 1990, es un órgano consultivo, no deliberativo, cuyas decisiones no tienen ni mucho menos carácter vinculante. Son opiniones que puede emitir sobre distintos temas. Entonces aquí hay que hacer una primera precisión. No es la Unión Europea, no es un órgano que forme parte de la Unión Europea, no es por tanto Europa quien se pronuncia en uno o en otro sentido. Porque además sería paradójico que un continente como Europa, cuya principal potencia económica y social, que es Alemania, que acaba de reelegir a Angela Merkel para su 4º mandato consecutivo. Recordemos que la
jefa de Estado de Alemania, Angela Merkel, canciller de ese país, la máxima autoridad política de ese país, ejerce su mandato desde el 22 de noviembre del 2005 y está entrando a su cuarto mandato. Entonces, hay quienes dicen, sí, pero las características de Alemania son distintas. Bueno, pero a ver, pongámonos de acuerdo, estamos hablando de reelección, de eso estamos hablando. Y la señora Angela Merkel, que ejerce, repito, desde el 22 de noviembre del 2005, está entrando a su cuarto mandato luego de haber sido reelecta. Paradójico, entonces, que una entidad denominada Comisión de Venecia Europea pretenda dar recetas a otros lugares del mundo, cuando en su propio continente, en Europa, está un ejemplo paradigmático de reelección, de estabilidad política, porque más allá de las diferencias que uno pueda tener en lo ideológico, hay que reconocer que Angela Merkel le dio estabilidad política a una potencia económica, la primera, repito, de Europa, Alemania. Entonces, es importante establecer esto. Dejando en claro que esa Comisión de Venecia no es parte de la estructura de la Unión Europea, no es parte de ninguna estructura oficial de Naciones Unidas, no es parte de ninguna estructura pluriestatal. Debemos también aclarar que aquí ya no se trata de una imprecisión, sino de una versión que parece nuevamente ser una mentira. El señor Quiroga ha dicho: yo le he sugerido al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, que solicite a esta Comisión de Venecia opinión. Y resulta que cuando revisamos los estatutos de la denominada Comisión de Venecia, precisan que dentro de su mandato tan solo puede activarse la petición a partir de un comité de ministros del Consejo de Europa, que no es lo mismo el Consejo de Europa que la Unión Europea, de su asamblea parlamentaria, del Congreso de las Autoridades Locales y Regionales, del Secretario General del Consejo de Europa, de un Estado miembro de los 47 que integran el Consejo de Europa, o de una organización como la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, o Naciones Unidas. Es decir, activar una solicitud de opinión de un consejo consultivo, de una comisión consultiva como es esta Comisión de Venecia, cuya opinión no tiene ningún carácter vinculante, no es un órgano deliberativo, no es un órgano oficial de la Unión Europea ni de ninguna entidad multilateral a nivel mundial, solo pueden hacerla estas instancias que he leído, según sus propios estatutos. No está ahí la Organización de Estados Americanos, la OEA, ni su secretario general. Por lo tanto, la versión que ha dado el señor Quiroga huele a mentira, una nueva mentira, que bueno, nos recuerda aquella mentira que se propaló cuando supuestamente se presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo algunos opositores que salieron a decir: ha sido admitida la demanda. Y resulta que cuando el gobierno hizo la aclaración en base a información oficial de que no había sido admitida, sino recepcionada, y que intencionalmente habían mentido al país diciendo fue admitida cuando en realidad solo fue recibida, ellos mismos tuvieron que reconocer su error, que para nosotros no es un error, era una mentira premeditada. Entonces, dejando en claro
que el carácter de esa denominada Comisión de Venecia, que no puede ser presentada como un órgano oficial de la Unión Europea, ni mucho menos, podemos parangonarla con la Human Rights Foundation, o conocida también como la Human Rights Watch. Entonces, ¿a qué viene este intento, este nuevo intento de posicionar una mentira en los medios de comunicación? En momentos, repito, en que no deberíamos estar debatiendo estos temas, sino la unidad en torno al objetivo de la demanda marítima. Ciertos opositores están intentando lanzar un fuego de artificio, con el cual llamar la atención de algunos medios de comunicación. Y sobre esto nosotros decimos que la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, que habilita al compañero Evo Morales para una nueva reelección, no es un caso único en Latinoamérica. Hay otros 3 países que ya han seguido por ese camino de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en torno a derechos, a temas de derechos, y esos 3 países son Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Y que en Honduras hay un presidente electo, que es el señor Juan Orlando Hernández, precisamente en virtud de la sentencia de un tribunal constitucional que lo habilitó plenamente. Entonces, ¿por qué los opositores vienen aquí a tratar de confundir las cosas, hablándonos de tierras europeas, cuando Europa, repito, tiene el ejemplo paradigmático de la reelección y de la estabilidad política que es Angela Merkel? Más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener con Angela Merkel. Angela Merkel, que ya va por su 4º mandato y que está como canciller desde el 22 de noviembre del 2005, Angela Merkel le ha dado estabilidad política a la primera potencia económica de Europa, precisamente de Europa. Entonces, pedimos a los opositores que no traten nuevamente de engañar a la opinión pública utilizando los medios de comunicación en ese afán. Les pedimos que sean serios. Primero, que en momentos como este se pongan la camiseta tricolor de Bolivia, como demanda el pueblo boliviano. Que no traten de lanzar fuegos de artificio, generando falsos debates o tratando de proyectar una imagen mediática en el sentido de que todo un continente se hubiera pronunciado, en este caso Europa, en contra de un derecho. Creo que eso no tiene mayor sentido, repito, y por ello es que el Gobierno Nacional hace esta aclaración. Muchas gracias. Esa fue justamente la conferencia de parte del ministro de la Presidencia respecto a esta sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre esta nueva postulación del presidente.